hermanos gnósticos, un cordial saludo donde quiera que ustedes se encuentren, de parte de la Escuela Samaliana de Estudios en Esoterismo, de parte de su amigo Edinson Valencia, misionero de estos estudios extraordinarios que la divinidad nos ha permitido en esta nueva vida encontrar y poder estudiar, poder compartirla, poder hacerla parte con nosotros, con ustedes. Y en el día de hoy, como ustedes se dan cuenta, vamos a estudiar un poco sobre el Año Nuevo Gnóstico, vamos a estudiar un poco sobre la era de Acuario, vamos a estudiar en relación a esta fecha importantísima y lo vamos a hacer con el sabio uso de la Cábala, vamos a hacerla con el sabio uso del Tarot, pero no porque quiera presentar a ustedes el Tarot, solo quiero que ustedes sean inteligentes. Hemos dado numerosas clases de tarot y cábala y están en el canal para que ustedes puedan ver todos estos videos, pero es necesario, supremamente necesario, que hagamos un estudio, un análisis, tanto a la fecha, el porqué de ese año nuevo, un poco de la historia y darnos cuenta de las oportunidades que tenemos ahora en relación a la aplicación o vivencia de la extraordinaria sabiduría del gnosticismo aplicable en este momento como quinto evangelio, como quinta verdad, como la doctrina que puede liberarnos, que puede rescatarnos, que puede transformarnos, regenerarnos, si la vivimos, si la hacemos carne, sangre con nosotros, con nuestra propia vida. Así que, queridos hermanos gnósticos, sean bienvenidos y sepan ustedes que en relación al Año Nuevo Gnóstico, en relación a esta fecha importantísima que iniciaría el 4 de febrero de 1962 entre las 2 y 3 de la tarde, con una alineación de planetas que fue pues realmente observado a través de diversos observatorios a nivel mundial, especialmente de Estados Unidos, donde esto fue visible y tangible en ese momento, en ese tiempo, en ese día, y se pensaba que ese alineamiento de planetas iba a traer pues de hecho una catástrofe, un acontecimiento que tal vez haría destruir el sistema solar, y realmente como el sistema solar no se mueve por una fuerza ciega, sino que la mueven fuerzas inteligentes, fuerzas planetarias, fuerzas logoicas, fuerzas universales, fuerzas de maestros de sabiduría, pues ese alineamiento de planetas lo que hizo fue hacer lo que el maestro denominaba o llamaba un congreso de mundos. Y en ese congreso de mundos pues se reunieron los logos de los diversos planetas y dialogaron entre ellos con la mismísima ley cósmica, y el veredicto que se daba era de que no había nada que hacer, que la humanidad iba pues realmente al abismo y que vendría el castigo supremo, el castigo para esta raza, para esta humanidad al final de esta raza, y comenzando pues de hecho lo que sería a partir de esta fecha, el 4 de febrero de 1962, el inicio de la era de Acuario. Sin embargo, todos sabemos que se levanta ni más ni menos que el regente, la batara de Acuario, pero como regente, como logos del planeta Marte, venerable maestro Samael, ese logos, esa fuerza, y toma pues de hecho esas riendas, toma la, el comienzo, toma el esfuerzo, ¿verdad?, de lanzarse con su bodhisattva a venir a ayudar a la humanidad para poder rescatar, como se dice, de los ahogados al menos el sombrero. ¿Qué ocurre con todo este fenómeno tan extraordinario? Que el maestro se viene a ayudar a la humanidad, se inicia la era de Acuario con aquella constelación del Ecuador. Todos sabemos que Acuario está regido por dos planetas, uno de ellos es el planeta Urano, que es 100% revolucionario, rige los órganos genitales, es un planeta que genera catástrofe, que genera movimiento, y el otro planeta que rige, pues de hecho, Acuario, es Saturno, que es un planeta que se corresponde con los misterios alquímicos, que se corresponde con la muerte,
y lo relaciona pues de hecho con el cuervo negro, ¿verdad? Así que todas estas fuerzas, todas estas características son parte dentro de lo que venía a desarrollarse en la era de Acuario. El venerable maestro Samael profetizó numerosas acontecimientos que iban a suceder, así fueron, así pasaron, y antes de que llegara esa fecha ya estaba diciendo cuándo iba a iniciar. Antes que llegara esa fecha siempre dijo que habría una alineación de planetas y de todo el funcionalismo revolucionario que iba a tener la industria, la ingeniería, la aviación, la medicina, la ciencia, la filosofía, etcétera, etcétera. Y todo esto pues fue dándose a medida que se iniciaba la era de Acuario y a medida que van transcurriendo los años. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? La historia está dada. Si nosotros sumamos desde 1962 a el 2002, que ya estamos en esta fecha, 4 de febrero, ahora que ustedes están conectados, podríamos hacer una sumatoria y poder entender que han pasado unos añitos, ¿verdad? Bastantes años. Como todo está manejado por la ciencia del número, por la ciencia de la alquimia, todo está manejado por entes vivientes que están en movimiento, que son los números, y los números son entidades vivientes y son parte con las matemáticas, esas matemáticas espirituales, esas matemáticas cósmicas, esas matemáticas universales, esas matemáticas que corresponden al año sideral, que en este caso pues de hecho sería el inicio de la era de Acuario como año sideral en el Ecuador. Esas matemáticas infinitas, transinfinitas, que se constituyen a una igualdad de pentagrama o de la pentalfa, que es lo que el maestro Samuel nos enseña para poder comprender de cómo nosotros podemos aprovechar las fuerzas, las energías que traen o que han depositado o que están desarrollando en este momento la era de Acuario. Así que, queridos hermanos, yo quiero que analicemos algo importante, y vamos a anotarlo por acá. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque es necesario estudiar esto. Si ustedes miran, tenemos 1962, ¿verdad? Esta es la fecha, 1962, entre las 2 y 3 de la tarde. Vamos a fijarnos exclusivamente por la fecha, porque es una fecha supremamente importante y corresponde a un acontecimiento cósmico, ¿ok? Un acontecimiento cósmico. Entonces fíjense en lo siguiente. Si ustedes suman o analizamos la sumatoria 1962, pues nos va a dar un número, ¿verdad? Entonces sumemos 1 más 9, 10, más 6, 16, más 2, nos daría un total de 18. Entonces, si miramos el número 18 corresponde a la luna, corresponde al crepúsculo, corresponde al inconsciente, al subconsciente de la persona, y corresponde al inconsciente colectivo de la humanidad. Corresponde al crepúsculo o a ese estado oscuro que la humanidad poseemos, que la humanidad tenemos y que no queremos realmente deshacernos de ella. Corresponde al enemigo oculto, que en este caso sería el agregado psíquico, que corresponde pues de hecho al yo. Pero vean algo interesante. Si dividimos nosotros el 18 o lo sumamos, vamos a sumarlo. 1 más 8 nos da 9, ¿verdad? Pero el 18 se compone por dos 9. O sea, ustedes tienen que sumar doble 9 para formar 18, pero el 18 sumado da 9. El 9 corresponde al ermitaño y corresponde a los misterios de la castidad científica, a los misterios de la novena esfera, a los misterios de la castidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto? Que el venerable maestro Samael le tocó encabezar como avatara de la era de Acuario los misterios del trabajo en la novena esfera.
¿Por qué le correspondía a él? Porque aquí va para todos ustedes los inquietos y especialmente para todos aquellos que son detractores, que son, diríamos, enemigos de la obra del Cristo, especialmente de la obra del maestro Samael Aun Weor como avatara, como aquel mensajero, como aquel maestro que venía a traer el quinto evangelio, la quinta verdad, el quinto logos de Marte para la humanidad, porque era la misión que le correspondía. Sepan ustedes que muchos de esos detractores que hablan del maestro, diciendo que es un copión, diciendo que es pues de hecho una persona que tomó, que se apoderó de la sabiduría de otros, que realmente no enseñó nada, que lo que enseñó fue lo que le quitó, lo que le plagió a otros iniciados, pero lo que no entienden todos estos personajes que son enemigos de la obra, que son enemigos del Cristo, es que los mismos enemigos que lo persiguieron al maestro Samael y que hablaron de él cuando estaba con cuerpo físico, son los mismos que hoy están nuevamente utilizando estos medios de internet para hacer las mismas cosas, las mismas persecuciones, propagar el mismo odio. Ahora, es interesante algo que quiero que lo tengamos en cuenta. El número 18, que es el que está rigiendo en el inicio de la era de Acuario, ese número 18 tiene un fenómeno extraordinario. ¿Y saben por qué? Porque para muchos trae oscuridad, para muchos se refleja en la luna, se refleja en la fuerza oscura del inconsciente colectivo y del propio subconsciente de la persona que no quiere despertar, y simplemente es manejado por las fuerzas del crepúsculo. Y esas fuerzas, que en algún momento haremos un tema exclusivo de cómo esas fuerzas trabajan en el campo tenebroso, especialmente para atacar a los que trabajan por la luz y que trabajan al servicio de la luz y que llevan la luz a la humanidad. Ese número 18 es, podríamos decir, latente, manifiesto, se expresa en todas esas personas. Ahora, ¿qué hace el número 18 iniciando la era de Acuario? Que se convierte en el 9, y el 9 es la novena esfera. El maestro Samael le tocó venir a entregar los misterios de la novena esfera, ¿verdad? Le tocó hablar claro, le tocó escribir público, aunque en el pasado vemos la historia de grandes maestros que hablaban sobre el misterio de la energía, sobre el misterio de la castidad, pero no lo podían hablar tan claro, tan nítido, porque no les correspondía. Si miramos a Eliphas Levi, toca aspectos relacionados con este misterio, pero no lo habla con claridad, ¿sí? No lo habla público, no lo dice escuetamente. Si vemos al maestro Huiracocha, habló en clave sobre los misterios de la castidad, lo escribió en latín, pero no podía expresarlo de una forma tan generalizada, tan escueta para todos los que estudiaban sus obras y le seguían como discípulos, ¿verdad? Casi siempre esto se entregaba como de labios a oídos a el iniciado que se iba preparando, que iba dando la nota a nivel de su camino iniciático. Si vemos a la maestra Elena Petronila Blavatsky, igual sucede el mismo fenómeno. Ella habla sobre los misterios, pero no puede darlos con claridad, no los puede expresar como están en las obras del maestro Samael Aun Weor. Si nosotros vemos sobre los misterios de la novena esfera, en los trabajos del ermitaño, en la esfera de nacimiento, en la castidad científica, nos damos cuenta que Elena Petronila, maestro Huiracocha, los discípulos de la maestra Elena Petronila Blavatsky, dentro de ellos pues está Mario Rosso de Luna, tenemos por ejemplo a Alia Beter, está Annie Besant, discípulos que muchos de ellos desarrollaron grandes facultades. Ellos hablan sobre el misterio, pero no pueden expresarlo tan públicamente. Alguno por ahí escribió un libro que se llama Los misterios de la semilla, los misterios de la energía creadora, pero lo hablan, mas no pueden expresarlo con suficiente claridad. ¿Por qué? Porque había una abstinencia, ya que a ellos no les correspondía expresarlo públicamente en obras y que toda persona conociera realmente el misterio.
Si vemos al maestro Sivananda, el venerable maestro sabio, turilla, despierto, un maestro iluminado, hay una pequeña historia de cómo ese maestro se presenta al maestro Samael, a su bodhisattva, diciéndole: Señor, usted está promulgando, está dando una información que no se puede dar públicamente, que debe ser exclusivamente para cierto grupo selecto, no es para el público así como lo estás haciendo. Entonces el maestro Samael quiere como refutarle, decirle que él tiene ese abad de que a él se le ha delegado esa misión, y el maestro Sivananda, pues como dice el maestro Samael, no le gustaba las controversias, no le gustaba la polémica, entonces dice que se sienta en meditación, y en la meditación se incorpora, se penetra dentro del mundo, dentro de ese sistema interior, dentro de la psicología, dentro de la conciencia del maestro Samael, de la parte humana de su bodhisattva, y llega hasta el interior, en las profundidades, a preguntarle a la Madre Divina de Kundalini del maestro. Y la Madre Divina Kundalini le dice al maestro Sivananda, efectivamente, él tiene que cumplir esa misión, él es el que tiene que dar públicamente los misterios que han sido develados durante milenios y que se entregaban solo de labios a oído a los discípulos, y que no se podía hablar público porque quien hablaba público de estos misterios o los entregaba públicamente era fulminado por el rayo de la ley, ¿verdad? Era desencarnado, pero que a él sí le correspondía dar esa verdad al final de esta raza. Entonces, ¿qué sucede con todo este misterio? Que el maestro Samael, por los misterios del 18, sumando de 1962 queda 9, le correspondía dar esos misterios que tienen que ver con la castidad, que tienen que ver con la transmutación de las energías, ¿verdad? Si vamos a hacer una sumatoria en estos momentos, fíjense ustedes, vamos a sumar. Si sumamos de 1962 al 2022, a ver, díganme ustedes cuánto tenemos. Es el número 6, ¿verdad? Que está rigiendo en este momento, y eso lo hablamos en Cábala de Predicción para el 2022, que está en el canal. ¿Qué sucede con esto? Que si suman ustedes 1962 al 2022, tenemos en este momento 60 años. ¿Ok? 60 años. ¿Sí? Entonces, estos 60 años son los 60 años que estamos cumpliendo. 4 de febrero del 2022 partió de 1962, el 4 de febrero entre las 2 y 3 de la tarde. Y está rigiendo 60 años, está rigiendo el número 6, estamos en el 2022 y está rigiendo el número 6. Ahora, si rige el número 6, significa que el número 6 es el enamorado, la indecisión, los enamorados, los trabajadores, los luchadores de la obra. En el 6, trabajando con el 9, pero luchando con el 18. Este 2022 es un año exclusivo para todos nosotros. Este año 2022 está dado para que trabajemos en el alma, para que trabajemos en el alma, para que trabajemos con los misterios de la novena, para que contrarrestemos los efectos nocivos de la fuerza de la luna en el subconsciente, en el inconsciente de la humanidad, de nosotros. ¿Por qué? Porque son 3 factores de revolución de conciencia que hay que operar, que hay que trabajar. 1, para trabajar con los yoes brujescos, para trabajar con los yoes traicioneros, para trabajar contra los yoes que nos hacen pecar, contra nuestra propia psicología, estudio de nuestro propio subconsciente particular, muriendo, llevando, pidiendo la eliminación de lo comprendido en el trabajo de novena esfera, ¿verdad? En la novena esfera, pidiéndole a la Divina Madre Kundalini la eliminación. ¿Para qué?
para poder formar alma, que es el número que nos está rigiendo tanto por los 60 años de la era de Acuario y tanto por el 2022 que le rige el número 6. Si hiciéramos una sumatoria entre el 6 de los 60 años y el 6 del 2022 nos daría el número 12. Entonces vamos a colocarlo por aquí para poder seguir extrayendo. Si yo coloco el número 12, a ver, número 12, entonces fíjense ustedes que el número 12 es el número que corresponde a aquel que se encuentra, pues de hecho colgado, ¿verdad? Aquel que hace sacrificios, aquel que sirve, aquel que ayuda, aquel que contribuye. Entonces, el sacrificio más nacimiento, más muerte, nos lleva a la formación del alma, y el alma, pues de hecho es el enamorado. El maestro nos dice, el que se enamora de su obra, el que se enamora de la gnosis, el que se enamora de su transmutación, el que se enamora de la castidad, el que se enamora de la muerte, el que se enamora de la praxis, el que se enamora por compartir, por vivir, por enseñar, el que se enamora por dar lo mejor de sí mismo, el que se enamora por hacer carne y sangre los principios, la doctrina, el que lucha cada día por ser mejor, ¿verdad? Por ser mucho mejor en lo que hace. Entonces, este enamorado en el 6 lo logra gracias al sacrificio, y el sacrificio lo lleva al 3, que es crear una obra mediante el nacimiento, trabajando por el alma y muriendo en el crepúsculo y luchando realmente para hacer que la gnosis nazca y crezca cada día en su interior. Y por eso en esta fecha, sobre la era de Acuario, en el año nuevo gnóstico 4 de febrero de 1962 a este momento 2022, quiero decirles a todos ustedes, queridos hermanos, que les deseamos los mejores éxitos, que les deseamos a todos ustedes los mejores logros espirituales, que puedan trascender todas las barreras en su vida, en su camino, que podamos vencer todos los estados psicológicos negativos, que podamos lograr la castidad, que podamos servirle a la humanidad, aportarle a la humanidad, ayudar al prójimo, ayudar a difundir la gnosis, a que la gnosis llegue a muchos, a miles en esta vida, en este mundo, y que pues la fuerza del Cristo Samael, la fuerza, la asistencia de nuestro Maestro Yeshua Ben Bandirat, nuestro Señor el Cristo, las asistencias de los logos planetarios, del Señor Jehová Dios de los ejércitos celestiales, del Señor Anubis y sus 42 jueces que rigen los destinos, para todos ustedes, hermanos, en sus santuarios, en sus instituciones, en sus cofradias, en sus lugares donde se encuentran, les expresamos, les irradiamos, les deseamos los mejores éxitos a partir de este 4 de febrero, donde quiera que se encuentren. Vamos a aprovechar estas fuerzas, esos impulsos, estas energías de Aquarius, de esas ayudas que nos da Aquarius para cada uno de nosotros. Vamos a aprovechar de cómo realmente todo está dado si nos proponemos, si luchamos y trabajamos para el bien de la obra de nuestro ser. Todo está dado, y espero que este estudio, este análisis sobre Cábala, el alma en el arcano 6, el sacrificio en el arcano 12, el colgado, el trabajo en el crepúsculo y el nacimiento en la novena esfera, nos traigan grandes logros en este nuevo año, para que la era de Acuario brille e ilumine realmente el corazón y la conciencia de miles y miles de seres humanos que están esperando que tú le entregues la gnosis, que tú le entregues la sabiduría, que tú le entregues la luz, ¿verdad? Y que todos podamos cada día crecer, avanzar, porque ese es realmente nuestro camino, esa es nuestra misión,
A eso nos puso Dios y anhelamos, hermanos, lo mejor de lo mejor para ustedes y que la luz del Cristo, sabe lo peor, los cubra, los bañe, los bendiga, donde quiera que se encuentren. Les deseo los mejores éxitos. Abrazos a la distancia y sepan que tienen aquí en este su canal, Escuela Samaeliana, a un amigo, un misionero, que siempre trataré de compartir lo que pueda, ¿verdad? Lo que el cielo me permita para contribuir a la obra de mi Señor el Cristo. Abracitos, cariños para todos y nos veremos pronto.